Buenas noches, espero todos se encuentren muy bien. Vamos a hablar un poco sobre el capítulo de Garlic, de documental de Netflix de Rotten. Y el, escogí este capítulo porque realmente pues me pareció como muy interesante todo lo que tiene que ver como con la cadena de suministros y aquellos problemas que se presentan como tal en la industria del ajo. Entonces, inicialmente quise pues como tal reflejar mi mapa conceptual en tres aspectos importantes pues que logré como resaltar después de haber visto como tal el documental, y pienso que con estos tres digamos hallazgos que son como el problema en la industria, todo lo que tiene que ver con la producción de ajo y aquellos impactos globales, pienso que podemos llegar pues como a abarcar un tema muy muy importante y que tiene mucha relación con lo que estamos viendo en estos momentos y para esta semana. Entonces, iniciemos un poco con todo el tema de la producción de ajo. Acá, como podemos ver, lo dividí en dos temas importantes, que es todo lo que tiene que ver con los métodos de cultivo y con los principales productores. Eso resumiría un poco todo lo que tiene que ver con la producción de ajo. Entonces, acá donde tenemos los principales productores, en estos momentos tenemos, o en ese momento pues de lo del tema del documental, los dos principales productores se encontraban en China y Estados Unidos. En Estados Unidos especialmente pues están ubicados en California. Cuando hablamos en métodos de cultivo, manejamos dos tipos de métodos de cultivo. Todo lo que tiene que ver en agricultura intensiva y aquellas técnicas tradicionales versus pues como las modernas. Eh, Eso se veía más que todo en Estados Unidos, y el tema pues como de la comparación entre técnicas se veía pues más que todo como en China. Eh, Ahora, este tema que es uno como de los más importantes, que son, son los problemas, perdón, que se presentaban en la industria. Podemos decir que se presentaba una competencia desleal, prácticas de comercio y pues condiciones laborales. En esas tres vamos a resumir como tal todos los problemas que se presentaban en la industria. Entonces, podríamos decir que la competencia desleal se presentaba desde la importación de ajo pues chino a precios muy bajos. Pues también esto pues ha afectado a los productores locales que se encuentran en Estados Unidos. Eh, es decir, que ellos no pueden competir con estos precios debido pues como tal a las prácticas de dumping. Hablemos de prácticas de comercio. Esto nos dice que utilizaban intermediarios y brokers pues que manipulaban como tal el comercio, y pues esto que lo que hacía o que provocaba afectaba los precios y la disponibilidad pues como tal del producto. Cuando hablamos de condiciones laborales, nos referimos es como a la explotación de aquellos empleados o trabajadores de esa industria, los cuales tenían salarios muy bajos y adicional a eso tenían muy malas condiciones de trabajo. Entonces, digamos pues que eran como problemáticas que hacían que el mercado, como ya habíamos hablado anteriormente, fuese intenso, fuese como tal agresivo, y ahí es donde podemos como enfocar un poco el océano rojo. Entonces digamos que en este documental hacía mucho énfasis era en los océanos rojos, o sea, esa competencia agresiva, desleal, o donde digamos hay muchísima competencia. Como por último de mis términos, pues como de el resumen que quise como tal establecer en mi mapa conceptual, tenemos los impactos globales. Estos inicialmente se basan en tres aspectos importantes que tienen que ver con toda la parte económica, la parte social y aún más importante todo lo que tiene que ver con la parte ambiental. Entonces, cuando hablamos de la parte, pues como el impacto económico, hablamos mucho en relación con la competencia desleal y las prácticas de dumping que habíamos pues como hablado anteriormente en los problemas de la industria.
Esto ha llevado pues como tal a la quiebra a muchos de los productores locales que se encuentran como tal en Estados Unidos, y esto que ha provocado, eh, digamos que ha afectado de forma, digamos como dimensional, la economía local de ese país. Cuando hablamos del impacto social, hablamos o nos referimos como a la pérdida de empleos en aquellas pues comunidades agrícolas, que logran provocar como tal una migración de trabajadores a otras zonas de cultivo. Entonces digamos que todo esto del tema de competencia desleal, todo esto de condiciones laborales no óptimas como para un trabajador, hace que estos empiecen a migrar y logren buscar pues como trabajos en otros cultivos, y que pueden afectar el no tener digamos como ciertos trabajadores para esta industria. Cuando hablamos del tema ambiental, nos referimos a que de forma directa o indirecta estaría pues como tal afectando la agricultura intensiva en China. Digamos que es una de las que tiene un alto impacto ambiental, pues debido a que utilizan demasiados recursos naturales y químicos. Entonces la explotación de estos recursos han afectado de forma grave como tal al ambiente. Digamos que esto lo que hace es como tal resumirnos que después de todo este proceso que se vive o en el cual transcurre la producción de ajo, debemos de tener como tal unas regulaciones, iniciativas locales, adicional y más importante, una tecnología y sostenibilidad. Entonces hablemos de un poco de a qué nos referimos cuando hablamos de regulaciones, de iniciativas y de tecnología. Entonces, en las regulaciones podríamos tener como respuesta y solución una implementación de políticas con todo el tema de importaciones y aranceles que nos puedan ayudar como tal a proteger a los productores locales. Eh, Esto debería pues de venir acompañado con normativas que nos ayudan como tal a promover prácticas de comercio que sean justos para aquellos productores locales que digamos han o se han visto afectados en esa agricultura intensiva. Cuando hablamos de iniciativas locales, pienso que podríamos crear como tal la promoción del ajo local, puede ser mediante certificaciones de calidad, y que adicional a eso aseguren pues como tal al consumidor final una buena procedencia y la calidad pues como el producto que se está eh, ofreciendo o ofertando pues en ese momento. Cuando hablamos de tecnología y sostenibilidad, para mí es uno de los puntos más importantes. Hablamos pues como todo el tema de innovar, pero no, o sea, no digamos quedarnos solo en la palabra innovar, sino innovar técnicas de ese cultivo que a su vez sean sostenibles y que nos ayuden pues como tal a reducir el uso de pesticidas y de fertilizantes químicos, y así poder pues como contribuir a una producción más ecológica. Digamos que esto era como lo que quería pues hablarles un poco del documental que pude pues como tal evidenciar. Adicional a eso, podemos hablar un poco del CMI, que pues lo vamos a tocar como tal en este momento, y podríamos hablar de un caso hipotético que se llame Eco Garlic. Digamos que esta pues es como una empresa líder en la producción y comercialización de, pues, de ajo sostenible y de comercio pues que es justo. Esto con la idea pues de mejorar las condiciones de vida de aquellos agricultores y reduciendo como tal el impacto ambiental. Entonces hablemos un poco de la estrategia del Océano Azul, aplicado a este, digamos como a ese caso hipotético de Eco Garlic que estamos pues como tal vamos a tratar. Entonces hablemos del cuadro estratégico de variables. Tenemos todo el tema de eliminar, reducir, incrementar y crear. Entonces en la parte de eliminar, como inicialmente les había comentado que se manejaba una competencia desleal y prácticas de dumping, eso sería como una de las partes que podríamos eliminar. Ahorita hablando pues como todo el tema de tecnología y sostenibilidad,
algo que podríamos eliminar es todo el uso excesivo de pesticidas y aquellos fertilizantes químicos. Podríamos entrar a reducir eh, lo que sea pues como dependencias de aquellos intermediarios a la cadena de suministros, que lo veíamos pues como acá en las prácticas de comercio y que era un problema en la industria. Adicional de eso, podríamos reducir también los costos de producción, de tal modo pues que se puedan como aplicar técnicas de agricultura que sean sostenibles. En la parte donde hablamos de incrementar, ahí debemos aumentar como tal la transparencia, es decir, como la honestidad que se tiene a la hora de realizar la cadena de suministro. Y más importante aún, realizar un aumento en la calidad del producto que se va a ofertar. Adicional a eso, y por último, debemos de crear, darle como ese valor añadido que pueden ser, digamos, como basados en productos derivados del ajo, como podría ser no solamente el ajo, sino como lo consumimos en muchas ocasiones, que ya viene ajo en polvo, perdón, también que se maneja pues como tal el aceite de ajo, y que todo eso digamos que son procesos como tal orgánicos. Adicional, debemos también como de crear capacitaciones o programas o campañas que sean como tal de comercio justo y que puedan como tal generar una certificación de sostenibilidad. Cuando hablamos del BSC o CMI como lo conocemos normalmente, nos vamos como tal a enfocar en todo lo que tiene que ver con ingresos y costos. Ahí nos vamos pues como tal a plasmar como la idea de lo que tiene. Entonces, en el caso hipotético que estábamos validando, quise como tal realizar un incremento de un 20% en las ventas del producto. Adicional, también generar pues como un aumento del 15% en las ventas de ajo, pero que son aquellos que tienen como tal certificación de calidad. En la parte de costos, quise como tal reducir el 10% en los costos de producción. Digamos, eso basado en técnicas de sostenibilidad. Y también quise como tal hacer un ahorro del 5% en todo lo que tiene que ver con logística, transporte, y de esa forma pues como tal eliminar aquellos que son intermediarios. Aquí digamos que es donde más me quiero basar es en todo el tema de satisfacción del cliente y la participación que tiene como tal esta industria en el mercado. Entonces, como hablamos del KPI, en el tema de satisfacción del cliente, quise hacer como un aumento del 25% en la puntuación pues, de aquellas satisfacciones que puede tener el cliente, realizado mediante encuestas, digamos como cronogramas de actividades. Entonces, digamos que de esa forma haría como tal ese aumento y en ese porcentaje. Adicional, trataría pues como de atraer más clientes casi en un 90%. Y ya por último, la participación del mercado, eh, hablaría como de un crecimiento más o menos del 10%, pues como en la cuota de mercado de productos pues que tengan que ver con ajo orgánico, como lo hemos comentado en todo, como digamos en todo el video. Y adicional a eso, también como evaluar el número de clientes que pueden aumentar anualmente más o menos en un 15%. Entonces digamos que ese es como tal el resumen del documental que pude ver, en donde podemos observar que muchas veces, más que todo entre estos dos países y de pronto China, que tiene digamos como más avances o tienen más innovación en tecnología, como pudimos ver también manejan todo el tema de importaciones que pueden a su vez ser como, pues manejar como precios mucho más bajos. Digamos, en mi caso que trabajo como tal en un agente de carga, para nadie es un secreto que toda la parte de logística la domina casi que en un 90% China, pues como los países asiáticos. Entonces realmente podemos ver que China sí tiene como
una ventaja que hace que para Estados Unidos sea una desventaja o una competencia que no es como tal leal y que puede convertir esa competencia de esa industria de ajos en un océano rojo. Muchas gracias.